Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Empezamos una nueva edición de Unidiversidad Noticias. Estamos volviendo un martes después de un fin de semana muy agitado en cuanto a sucesos nacionales, internacionales y también provinciales. De todo eso vamos a estar hablando hoy, sobre todo el tema más importante del día, los curas acusados de abuso sexual de niños sordos, ¿sí? Vamos a estar hablando de eso, actualizando la información, también noticias internacionales aquí en la primera edición de Unidiversidad Noticias. Vamos a pasar a ver los temas cómo estuvieron posicionados en las tapas papel, tanto nacionales como provinciales. El caso de, por supuesto, de los curas detenidos, están en los medios provinciales, están en el diario Los Andes. 4 detenidos por abuso sexual de niños en un colegio religioso, así titulaba Los Andes. Diario 1, el abuso a los sordomudos es un escándalo nacional. Y tapa el Sol finalmente los testimonios que complicaron a los curas acusados de abusar de chicos sordos. También, por supuesto, lo tiene el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, de medios Unidiversidad, que dice horror en el Instituto Próbolo. De esto nos vas a estar actualizando Nati. Adelante, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, sí, realmente es una situación de horror la que está atravesando la provincia de Mendoza, quizás un ejemplo más que se suma a otras experiencias en el mundo. Ya son 5 los acusados por abuso sexual de niños hipocúsicos, en el establecimiento católico. Estamos hablando del Instituto Próbolo, que depende también de la Dirección General de Escuelas. Hay 4 detenidos, estamos hablando de 2 curas y 2 auxiliares de estos, y se sumó ahora un 5º detenido, un jardinero acusado de mostrar videos pornográficos a los chicos con el fin de enseñarles, entre comillas, a mantener relaciones sexuales. Va a ser imputado también esta persona. Nicolás Corredi, 82 años, ya fue acusado por los mismos delitos de pedofilia en Verona, en Italia, donde está la sede central del Instituto Próbolo, que aquí en Mendoza funciona en Luján de Cuyo. Son 20 aproximadamente los casos detectados de abusos, 5 de los cuales aportaron detalles de violaciones a niñas y niños de entre 10 y 12 años. ¿Sí? La Iglesia Católica, por su parte, es decir, el arzobispado, digamos, como ente que lo representa, se mostró dolido, pero no se ha responsabilizado mucho de los hechos ocurridos. La Dirección General de Escuelas ha definido la suspensión de las clases en ese lugar. Alrededor de la hora 13, junto con Desarrollo Social, iban a dar una conferencia de prensa para dar detalles, justamente porque ellos tienen un lugar importante en el control y seguimiento de las políticas que se desarrollan en los institutos privados y, sin embargo, algo ha fallado, razón por la cual durante toda la mañana hemos intentado obtener la mirada de la Dirección General de Escuelas sobre este asunto, y recién a las 13:15 aproximadamente iban a dar una conferencia de prensa, lugar, digamos, que cedió el gobernador de la provincia de Mendoza, quien también tenía su actividad oficial. Están pidiendo que las víctimas sigan denunciando porque realmente hay un número muy importante. Las víctimas o testigos que quieran aportar a la causa deberán presentarse en San Martín 7686, Luján de Cuyo, o comunicarse a los teléfonos 436-1537, 449-7710 en la oficina fiscal 15 y en la seccional 47. ¿Cómo surge esto? Bueno, la denuncia fue realizada el viernes 18 en un acto oficial en la legislatura sobre la protección de derechos del niño, cuando el referente de Movimientos de Sordos de Mendoza buscó a la senadora radical Daniel García para contar esta historia macabra. Se estima que los casos de abuso a niñas y niños alojados en este instituto ocurren por lo menos desde hace una década, de acuerdo a lo que vienen relatando las víctimas y los testigos. La causa en la investigación está a cargo del fiscal Fabricio Sidotti, también conocido por el caso de femicidio de Ayelén Arroyo. Esta vez el magistrado se ha movido rápidamente, ya imputó a 5 personas, son 2 curas y 2 asistentes, digamos, y el 5º, el jardinero, también acusado. Gracias, Nati. Bueno, también vamos a ver en las redes sociales cómo se ha dado la información en este caso, y va a ver también cómo se expresó el arzobispado de Mendoza. Para eso está Claudio Barros. Bienvenido. Gracias, Fer. Bueno, primero que nada te cuento qué es lo que dijo el arzobispado, que publicó un comunicado a través de su propia página web. Si lo quieren buscar es arquimendoza.org.ar. Esa es la página web oficial del arzobispado de Mendoza. Y allí lo que hicieron fue publicar un pequeño descargo sobre toda esta situación. Ellos decían, ante los hechos conocidos por la opinión pública, dice, referidos a las denuncias formuladas por miembros del Instituto Próbolo ubicado en Luján de Cuyo, el arzobispado manifiesta: nos entristecen e indignan dichos sucesos, manifestamos nuestra solidaridad
y cercanía con las víctimas. Dice, y luego dice, apenas conocía la noticia de estos sucesos, fueron informadas las legítimas autoridades del instituto, que es de derecho pontificio. Dice, quienes deberían iniciar el debido proceso canónico establecido por la Iglesia para estos delitos denunciados. Están haciendo allí también un poco de deslindar algunas responsabilidades, como diciendo, esto viene directamente, no depende de nosotros, sino directamente desde el Papa. Dice, en cuanto esté al alcance de este arzobispado, se brindará toda la cooperación que corresponda a las autoridades judiciales para el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados. Y esto es toda la comunicación oficial que hay hasta el momento sobre lo que está diciendo el arzobispado de Mendoza sobre esa situación. Fuera de esto está lo que bien decías, ¿no? Las redes sociales. Que, bueno, desde que se conoció el caso hay muchos que están opinando un montón de cosas, pero está lo que está sucediendo hoy. Y eso lo están contando algunos medios, como por ejemplo, en este caso, el periodista Alejandro Parigi decía para el EB10, dice, los padres de los chicos del Instituto Próbolo protestan en la puerta y piden que alguien los atienda. Y allí estamos viendo, él estaba ahí en la puerta del instituto y había un montón de gente que llegó desde la mañana y estaba reclamando esto, ¿no? Que alguien saliera para dar explicaciones. Luego estaba, Radio Niwil, lo que estaban haciendo todos los medios en la mañana, tomaban los testimonios en forma directa de padres de chicos que habían denunciado o que por lo menos concurren al instituto. Y decía, habla la mamá de una alumna del Instituto Próbolo. Y la mujer decía, mi hija tenía conductas muy raras, hoy no deja que ningún hombre se le acerque. Habían testimonios muy fuertes. Ricardo Rodríguez, también del EB10, tomaba testimonios también de otra persona que decía, a mi hija se le acercaba este cura HDP y le tocaba el pelo y los hombros. Esto es lo que, según él, dice una madre de una alumna de Tupungato en el Instituto Próbolo. La vicegobernadora fue también una de las que contó a través de su cuenta de Twitter que el propio viernes se habían enterado de todo esto durante ese acto. Y luego comparte esto y dice, ha sido la más triste denuncia que recibimos. Dice, ¿quiénes son los curas presos por violaciones? Y allí comparte, ¿no?, una de las primeras notas que salió, que es del diario Mendoza Post, donde se daban todos estos detalles. Y finalmente, Daniela García, la senadora radical, lo que hace a través de su cuenta es refrescar estos números y estos lugares para denunciar que hace un minutito dijo Natalia. Dice, testigos o víctimas de abusos del Instituto Próbolo, dirigirse a la Comisaría 47, Oficina Fiscal 15, en la calle San Martín 7686 de Luján de Cuyo. Y allí tira los teléfonos 436-1537 y 449-7710. Bueno, tomen nota si alguno conoce estos casos, quiere denunciar o conoce a alguien que haya estado involucrado en esto, no quiere hablar, pero bueno, otros pueden ir a hacer estas denuncias. Están de difundir, pueden seguir también la cuenta de la senadora para obtener más información. Bien, continuamos porque este caso sigue teniendo actualizaciones, ¿sí? Durante la mañana han seguido las declaraciones de testigos y de víctimas y hay también actualizaciones con respecto a decisiones de la Procuraduría Provincial, ¿sí? Vamos a ver las actualizaciones de los diarios provinciales. Los Andes decía curas abusadores. La Procuraduría suma otra fiscal a la causa y hay un nuevo apresado. El diario El Sol, por su parte, decía curas abusadores, hay un quinto demorado. Y Sitio Andino, Próbolo, un quinto detenido acusado de mostrar videos porno a los chicos. Nati, actualizanos un poquito sobre esto, por favor. Era un poco lo que señalábamos recién, ¿no? Las tapas de los diarios hoy amanecían diciendo que eran 4 los detenidos. Bueno, lo último que conocíamos es que se sumaba un quinto, este jardinero que mostraba los videos pornográficos. Por lo menos esta es la responsabilidad que se le acusa. Por su parte habló Alejandro Goulet, bien digo, procurador de la Corte, quien dijo que iba a sumar un fiscal más, pero que Sidotti, el fiscal que está a cargo de esta investigación, se había movido bien. Sin embargo, es mucha la información que sigue llegando. Vienen recibiendo denuncias como cascadas y entonces, bueno, hay que procesar toda esta información, ¿no? Sidotti ha actuado bien, pero le voy a poner otro fiscal para que le ayude por la dimensión de la causa, sostuvo el procurador general Alejandro Goulet en declaraciones a Radio Mitre. El funcionario indicó cómo sigue avanzando la causa. A los chicos se les está tomando testimonio en las cámaras Gesell y agregó que el personal del colegio también le han citado a declarar. 2 sacerdotes católicos, un monaguillo, un empleado de la escuela para niños hipocúsicos fueron detenidos en las últimas horas acusados de abuso sexual contra al menos, escuchen bien el número, ¿no?, 12 alumnos
12 alumnos de entre 10 a 12 años de esa institución. Estamos hablando de los sacerdotes Nicola Corradi, de 82 años, Horacio Corbacho, de 55, y José Luis Ojeda, un joven con discapacidad que trabajaba también en el Instituto Antonio Próbolo. A esto se le sumó otro detenido, tras las declaraciones realizadas por los testigos. Por la tarde se procedió a la aprehensión del monaguillo que a la vez realizaba tareas administrativas en el instituto ubicado en la calle Boedo de Carrodilla, en Luján de Cuyo. Esta mañana el fiscal Sidotti informó la detención de un quinto sujeto, dijo que por ahora está demorado, no quiso dar demasiados detalles, pero se trataría de este jardinero acusado de pasarles videos pornográficos. Esto nos toca muy de cerca, obviamente, porque se está realizando en nuestra provincia, pero hay antecedentes mundiales. Los antecedentes en la materia del instituto tienen larga data. En el año 2009, alrededor de 70 personas denunciaron haber sido abusadas y violadas en la sede ubicada en Verona de este mismo instituto, en Italia. Las víctimas, que son personas mayores y también sordomudas, informaron que los hechos ocurrieron entre 1950 y 1984. Sí, se dice que estos curas hayan venido a la Argentina en una manera de encubrir, ¿no? Teniendo estos antecedentes. Y denuncias también acá en la misma provincia desde el 2006 que datan. Sí, porque de alguna manera esto muestra el modus operandi que ha manejado la Iglesia Católica como institución, ¿no? Cometieron delitos en Italia, bueno, fueron trasladados a la Argentina. ¿Qué está pasando en la provincia de Mendoza? Bueno, fueron estas personas que también han tenido denuncias, bueno, fueron reubicadas. Razón por la cual nosotros decimos que es un ejemplo, un triste ejemplo, pero que ya hay antecedentes de cómo se han venido manejando esta institución tan poderosa. Bien, 4 curas detenidos, hasta el momento 5 se habla en un delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores. Así lo ha calificado el fiscal. Vamos a ir a las redes sociales, Claudio, para ver cuál ha sido la repercusión de esta noticia. Bueno, lo que pasa siempre cuando pasan este tipo de casos, ¿no? Hay mucha gente que está muy indignada y, por supuesto, le recriminan sobre todo a la Iglesia no haber hecho nada a tiempo sobre este tema. También hay otros que recuerdan que no es la primera vez que sucede y de eso hay muchísimo en las redes sociales. De hecho, hoy era una de las tendencias más fuertes, uno de estos temas. Alguien decía, por ejemplo, la casa del niño del padre Aguilera, felices los niños. Ahora el Instituto Próbolo, dice, la Iglesia Católica no se hace cargo de lo que genera, le decía esta persona. Otro dice, 2 curas presos por abusos de niños discapacitados en el Instituto Próbolo de Luján de Cuyo, de Mendoza. Denuncias desde 2008. Francisco le pone así al final, como diciendo, bueno, que preste atención. Obviamente este tuit no es de hoy, sino que ya venían desde el sábado, ¿no? Otro decía, curas pedófilos en Mendoza. La Iglesia lo desconocía en Luján y en el mundo entero. Dice, rápidos para hacerse los boludos. ¿No es cierto? Pontifex, y ahí lo que hace es arrobar directamente a la cuenta del Papa en español. Otro es lo que decía, gracias Pontifex, también usando la cuenta del Papa. Dice, por mandarnos tus curas violadores a una escuela de sordos. HDP le pone directamente. Y otro dice, 2 curas violan a sordos en Mendoza. Siglo XXI y la gente sigue creyendo en la Iglesia Católica y las religiones. Y bueno, esto es, también voy a aclarar algo, esto es algo de lo que se puede leer en las redes sociales. Hay otras cosas que la verdad no se pueden mencionar al aire, son acusaciones muy fuertes, hay insultos muy fuertes. También hay mucho chiste con mucho humor negro que los argentinos nunca pierden la oportunidad de hacer en las redes sociales. La verdad es que todo esto en las redes se va moviendo entre las denuncias, el repudio y también aquel que se burla un poco de toda esta situación. Sí, las redes sociales han tenido mucha importancia en esto. Las mismas autoridades que están actuando en el caso han dicho que muchas de las denuncias llegan a partir de redes sociales de personas que están en otras provincias, ¿sí? Que en su momento han sido abusadas. Vamos a ir al primer corte de este noticiero. Los invitamos a que participen a través de las redes sociales. Estamos en Facebook en señalu.tv y en Twitter como SenalUTV. Enseguida vamos a seguir con noticias a nivel internacional. Continuamos en Unidiversidad Noticias y nos metemos en el plano internacional. En esta madrugada ocurrió una tragedia en Colombia, ¿sí? una tragedia aérea
que afectó sobre todo al ámbito futbolístico, pero obviamente que esto tiene repercusiones a nivel internacional, ¿sí? Viajaban en este avión el equipo de Chapecoense, que viajaba a Colombia para jugar la final de la Copa Sudamericana. Obviamente esto lo toman los medios y así titulaban. Los Andes, dice, se estrelló avión en el que viajaba el plantel de Chapecoense en Colombia. Son 77 muertos hasta el momento. El Sol, gran gesto. Nacional pediría que le den a Chapecoense el título de la Sudamericana. Chapecoense se enfrentaba a Atlético Nacional de Colombia y ese ha sido el pedido de ese equipo. Sitio Andino dice, Copa Sudamericana, se estrelló el avión que llevaba un equipo de fútbol y hay más de 70 muertos. Y Universidad también se hace eco de esto y dice, se estrelló el avión en el que viajaba el chapecoense. Nati, ampliemos un poco. La aeronave charter transportaba a 9 tripulantes y 72 pasajeros, entre ellos, bueno, como bien señalabas, los futbolistas del club brasileño, directivos del equipo y también algunas estrellas de televisión, ¿no? Venían provenientes de Santa Cruz de la Sierra, esto es Bolivia, donde se hizo escala a través de Brasil, ¿no? El avión de matrícula boliviana, la empresa Lamia, se declaró en emergencia por fallas eléctricas alrededor de la hora 22, local, a unos 50 kilómetros de Medellín, y luego, bueno, finalmente y lamentablemente se estrelló. Las labores de rescate se suspendieron la madrugada del martes debido a las condiciones climatológicas, porque para llegar a esa colina los rescatistas debían recorrer más de media hora a pie con las camillas. El siniestro ocurrió en el Cerro Gordo, entre los municipios de La Ceja y La Unión, el departamento de Antioquia Noreste, informó así el aeropuerto el representante del aeropuerto, digamos, José María Córdoba de Río Negro, que sirve a Medellín en un comunicado que también enviaron a los distintos medios de comunicación. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres movilizó alrededor de 150 operativos de los equipos de socorro, activó su red hospitalaria. La Conmebol también hizo su anuncio. ¿Por qué? Porque dijo que debido al accidente se suspendió oficialmente la final de la Copa Sudamericana y además el Congreso del Organismo de Fútbol Sudamericano, que debía sesionar mañana miércoles en Montevideo. Recordemos que este club, con 43 años, vio la luz en el año 2009, cuando consiguió clasificarse en realidad para la cuarta división, y ahí comenzó un despegue que 7 años después lo había convertido en una revelación sudamericana. Lamentablemente tenemos que decir que se estrelló el avión en el que viajaba el plantel del Chapecoense. Claudio, veamos cuáles han sido las repercusiones en las redes y los mensajes de condolencia, por supuesto. Sí, bueno, en las redes hay de todo. La verdad es que es uno de los temas que más se está hablando. También es el que más ocupa los trending topics, ¿no? Porque también están todos los saludos, ahí está el que en paz descanse, el luto y demás, pero también todo lo que gira alrededor, como Copa Sudamericana o Atlético Nacional, que de hecho ellos fueron uno de los primeros, el equipo colombiano, en poner un mensaje en las redes sociales y decía esto: Nacional lamenta profundamente y se solidariza con el chapecoense real, que ese es el usuario de Twitter del club, dice, por el accidente ocurrido y espera información de las autoridades. Y esto es lo que estaba diciendo a través de su cuenta. También cambió, allí lo estamos viendo, su foto de perfil de las redes sociales. Luego aparecía esta noticia, ¿no?, que estaban todos celebrando a pesar del dolor, que decían: gran gesto, Atlético Nacional pide a la Conmebol declarar campeón de la Copa Sudamericana al chapecoense. Y allí estábamos compartiendo esta imagen, ¿no?, de todo el equipo. Esto es por ahora un trascendido, no lo ha dicho el club oficialmente, lo están diciendo algunos jugadores, y la Conmebol dice que es algo que se va a analizar, o sea que todavía no es algo que está resuelto, pero muchísima gente está agradeciendo este gesto de grandeza del Atlético Nacional. Algunos equipos, como Rosario Central, ponían esto en sus cuentas de Twitter. Decía: en solidaridad con el chapecoense, mañana frente a Belgrano se realizará un minuto de silencio y los jugadores saldrán con brazalete negro. Así que también allí hay un montón que están agradeciendo los gestos, sobre todo. Otros decían: tragedia aérea, los grandes clubes de fútbol de Brasil cambian sus logos en solidaridad. Y allí lo estamos viendo, bueno, no lo podemos ver ahora ahí, pero cada uno de ellos ha puesto el mismo logo para recordar al club que, bueno, a la mayoría de los integrantes del club que falleció. Luego están los mensajes, ¿no? Como por ejemplo el de Leo Messi, que dijo, dice: mi más sentido pésame para todas las familias, amigos e hinchas del plantel chapecoense. Fuerza Chape, que es otro de los hashtags que se instaló durante todo el día. También lo comparte las mismas palabras, pero en inglés. Y luego está Maradona, que dijo: mi pésame para los familiares del equipo chapecoense de Brasil y de todas las personas que fallecieron en el trágico accidente de avión en Colombia. Lamentablemente estos
estos muchachos que venían abriéndose camino a fuerza de fútbol tomaron el avión equivocado. Dice, desde hoy soy hincha del Chapecoense, dijo el Diego. Así que bueno, esto es solo una mínima parte de todo lo que se está diciendo. Si entran pues, y siguen algunos de los hashtags, van a poder comprobar un poco todo lo que se está diciendo en las redes sociales. Sí, con respecto a esta información también lo que ha trascendido en la Argentina es que uno de los jugadores del Chapecoense, argentino, Alejandro Martinuccio, no viajó justamente por una lesión que tuvo hace un mes y no había viajado en la delegación para jugar el partido de ida por la Copa Sudamericana. Cambiamos de tema, nos quedamos en el ámbito internacional, porque el viernes el mundo se conmovió por el fallecimiento del líder revolucionario Fidel Castro. Han empezado, por supuesto, las ceremonias de despedida para el líder cubano. Allí también, por supuesto, que los medios han hecho el foco y han titulado de esta manera: tras la muerte de Fidel Castro, Trump duro con Cuba, amenaza con frenar el deshielo si no hay apertura política. Se mete, por supuesto, la política en esto a partir del fallecimiento de Fidel Castro y cómo van a seguir las relaciones con Estados Unidos. Esto es lo que decía Clarín. Tapa La Nación, dice Cuba, entre el adiós y las amenazas, también tomando lo mismo. Y la tapa de Página 12 que dice para decir adiós y cuenta sobre las miles de personas que se han apostado a las ceremonias para despedir al líder cubano. Y también toma lo de la Guerra Fría de Donald. Así titula con respecto a las amenazas del elegido presidente en Estados Unidos para frenar el acercamiento con el pueblo cubano. También, por supuesto, Universidad lo tomaba y dice, comenzó la despedida a Fidel Castro en la Plaza de La Habana. Nati, contanos un poquito más cómo está haciendo todo allá. Exactamente, ¿por qué los cubanos están despidiendo a su comandante, a Fidel Castro? Las actividades se están dando básicamente en La Habana, pero sus cenizas van a ser trasladadas y enterradas en Santiago de Cuba. Miles y miles de cubanos y cubanas con banderas cubanas justamente y retratos del comandante Castro han formado filas, largas filas de la madrugada para ingresar a lo que es la Plaza de la Revolución y homenajearlo 3 días después de su muerte a los 90 años. La afluencia era continua. Hoy por la noche está programado el acto protocolar con la posible presencia de más de una decena de dignatarios, entre ellos estrechos aliados de Cuba, como el presidente venezolano Nicolás Maduro, el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa, además de algunos líderes africanos, según lo que han informado los organizadores. Si usted me pregunta por Macri, bueno, le tengo que decir que Macri salió a decir que no iba a ir porque no eran amigos, ¿sí? Las cenizas, como bien les adelantaba, van a ser enterradas el domingo en el cementerio de Santa Ifinia, en Santiago de Cuba, digamos, es la segunda ciudad más grande de Cuba. Por supuesto que Fidel Castro ha sido una persona odiada y amada en el mundo entero y esta noticia de su fallecimiento ha tenido mucho movimiento en las redes sociales. Claudio, contanos. Sí, porque desde el sábado en la mañana que no se hablaba de otra cosa en las redes sociales, solamente estas dos noticias tremendas que hemos contado en el primer bloque, bueno, y ahora hace un minuto sobre la tragedia de los jugadores de Brasil, han terminado opacando un poco lo que pasa en Cuba. Sin embargo, no ha sido suficiente. Siguen habiendo muchísimos tweets de cuentas de Twitter que están haciendo esto, lo que vos decías, ¿no? Amando a Fidel y odiando a Fidel a través de las redes sociales. Y lo que se puede reflejar o lo que se puede ver un poco es lo que pasa actualmente en algunas cuentas. Por ejemplo, este dice, el adiós a Fidel desde la Embajada de Cuba en Santiago de Chile. O sea que ya en las embajadas de distintos países también había mucha gente que se había acercado y había hecho esto, ¿no? Lo que estamos viendo en la foto. Habían puesto allí una imagen y muchísimas flores. Y usando los hashtags hasta siempre comandante. Bueno, esto toma la noticia desde un blog. Otro, lo que decía, la foto. Dice, segunda jornada de tributo al comandante Fidel Castro en el Memorial José Martí. Dice, La Habana, Cuba. Y allí lo que comparte es esto que también estamos viendo también en otras imágenes, ¿no? La cantidad de gente que fue pasando durante todo el día también lo fueron contando a través de las redes sociales. Luego estaban los detalles periodísticos, ¿no? Lo que dan los medios, como por ejemplo Infobae América, que decía, la televisión cubana exhibió por primera vez la urna con las cenizas de Fidel Castro, que esto era como el hecho más relevante, también lo estábamos viendo hace un minuto. Diario Los Andes de Mendoza tomaba este dato, decía, otro país, en San Luis decretaron 3 días de duelo por la muerte de Fidel Castro. Esto también les había llamado muchísimo la atención a muchísima gente de que San Luis tomara una decisión independiente del resto del país y decretara 3 días de duelo por la muerte de Fidel Castro. Otros lo que decía, esta cuenta se llama Cuba por Fidel, o ese nombre se puso, y dice, hasta siempre comandante, se nos fue el hombre físicamente, pero quedará su ejemplo hasta la victoria siempre. Y esto también es lo que sigue sobreviviendo
a Fidel hasta 3 días de su muerte, ¿no? Las frases que se siguen repitiendo en las redes sociales. Y finalmente alguien decía, todo bien con respetar o admirar, dice, o lo que te pinte a Fidel Castro, pero de ahí a lloriquear 3 días, por eso, amigo, a nadie le gusta tanto el comunismo. Bueno, también estaban, ¿no?, este tipo de críticas en las redes sociales. Sí, por supuesto, una figura como la de Fidel Castro da que hablar desde el viernes, que se está hablando mucho de él, recordándoselo a través de documentales en todos los medios nacionales, provinciales y también internacionales, por supuesto. A nosotros nos queda más información, los invitamos a que nos acompañen en el próximo bloque y a también que lo hagan en las redes sociales. Estamos en Facebook en señalu.tv y en Twitter como SeñalUTV. Enseguida seguimos. Continuamos en Universidad Noticias y nos vamos al plano nacional y judicial, porque continúa la novela entre Cristina Fernández de Kirchner y el juez Bonadío. El viernes pasado, Cristina había sido citada por el juez Bonadío para presentarse en los tribunales de Comodoro Pi. Ella no se presentó en Comodoro Pi, pero sí lo hizo en un tribunal federal de Río Gallegos, ¿sí? Ella presentaba un escrito para argumentar, ¿sí?, su ausencia en Comodoro Pi. A partir de eso, el juez Bonadío la citó para el día de hoy, ¿sí?, martes 29, a que se presentara. Y eso ocurrió, así que vamos a ver cómo lo posicionaban los medios a través de sus títulos. Los Andes decía, CFK cumplió trámites ante Bonadío y se fue rápido de tribunales. También lo tomaba el Diario 1, dice, Cristina Kirchner cuestionó la presencia de casi 500 efectivos para su llegada a Comodoro Pi. El Sol, CFK cumplió con sus trámites de manera express en Comodoro Pi. Y Universidad titula, Cristina ya dejó sus huellas digitales ante el juez Bonadío. Nati, ampliemos. Recordemos que si no lo hacía, el juez ya le había amenazado con que le iba a mandar a buscar con la fuerza pública, ¿sí? Así que muy tempranito llegó antes de las 8 a Comodoro Pi y registró sus huellas dactilares. El edificio de tribunales justamente amaneció con doble vallado de seguridad, custodiado por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, mientras que en el cuarto piso del edificio, sede del juzgado de Bonadío, estuvo blindado y con accesos cortados mientras duró la visita de la expresidenta. Por eso acá se cuela esta supuesta guerra que hay entre Bonadío y la exmandataria, porque también, más allá de lo judicial, hay un ribete político. El juez no estaba en tribunales superiores y justamente ella lo marcó por las redes sociales, ¿sí? Una vez que estuvo allí, realizó el informe socioambiental y luego entintó sus dedos para el registro de las huellas dactilares. Los trámites duraron apenas media hora. A las 8:30 la mandataria abandonó tribunales en su vehículo sin tener contacto con la prensa, a diferencia de anteriores visitas en la que había hecho declaraciones al terminar de ser indagada en 2 ocasiones y en una tercera cuando concurrió a notificarse del procesamiento justamente en la causa por el dólar futuro. De esta manera también le pidió a la militancia que no la acompañaran para evitar algunos disturbios. Sí, Cristina Fernández de Kirchner también, de denunciar la no presencia, digamos, del juez Bonadío, criticó las medidas de seguridad adoptadas en Comodoro Pi. ¿Fue así, Claudio, a través de las redes sociales? Sí, en realidad desde muy temprano es lo mismo que había hecho o lo que hizo o lo que hace cada vez que hay una presentación previa a la que tiene que hacer en tribunales, ¿no? Sale una catarata de tweets donde ella va contando todo. ¿Cuál es la característica desde lo del viernes hasta ahora? Es que va haciendo una especie de minuto a minuto, hace como un reality de su propia actuación judicial o de lo que le pide el juez que haga. Y en este caso fue contando todo lo que iba pasando. Esto es un poco nada más, son muchísimos tweets. Entonces decía, pregunto por su señoría, me dicen que todavía no llegó. Dice, a todo esto habían pasado a las 8, empieza a contar, ¿no? Después dice, pregunto, después dice ella, dice, la toma de huellas dactilares, como es obvio, dice, la realiza el personal de la policía, allí no estaba. Dice, después me hacen el socioambiental, duró 10 minutos. Y al final de todo, dice, la realidad dice, luego el informe socioambiental dice, eso fue todo. Finalmente la realidad siempre se impone. Y finalmente tira la frase que es la que han levantado todos los medios, ¿no? Que termina diciendo, cuando me fui, dice Bonadío, dice, todavía no había llegado. ¿Y sabes qué? Además no paga ganancias. Y esto fue lo que sirvió para que hicieran muchísimos chistes en las redes sociales, ¿no? Muchísima gente tomó todo eso. A partir de esto también están el resto de las opiniones de la gente en las redes sociales. Una de esas opiniones tiene que ver con la ex cuenta de Casa Rosada, que ahora se llama Casa Rosada 2003-2015, que decía, Cristina ya cumplió el insensato requerimiento judicial de Bonadío en Comodoro Pi y estará en la Embajada de Cuba
al mediodía. O sea que va también esta cuenta notificando lo que pasaba. Otro es lo que decía, se impuso el juez Bonadío y no le concedió ningún privilegio a Cristina. Y así lo que comparte es la noticia que salió en TN donde dice visita express de Cristina a tribunales. Y finalmente alguien con algo de humor se mete y dice, buen día, dice, ya sé que hace calor y Cristina fue 3 horas antes para no ver a Bonadío porque le tiene miedo. Dice, sin poder se le fue lo malota, salvo por las redes. Y otro contestaba, dice, Cristina dejó su huella en el pueblo. No sé, solo sé que por ahora le dejó las huellas a Bonadío. Así que bueno, nada, así estaban los comentarios en las redes sociales. Bien, nos comentabas en las otras noticias cuáles han sido, ¿no?, los hashtags que se han posicionado en las tendencias. Repasémoslos un poquito para ir terminando el noticiero. Bueno, Chapecoense es lo que más se está comentando, es lo que te decía. Copa Sudamericana también está allí. Bueno, logra meterse tristemente Instituto Próbolo por la situación que está viviendo Mendoza. Así que esto es más o menos son los principales temas. Y en este contexto cuesta mucho, pero si alguno quiere, para tener un lindo día, puede usar el hashtag Buen Martes. Bien, han sido muy impactantes las noticias que hemos tratado en el día de hoy, por supuesto que van a seguir teniendo repercusión. Los invitamos a que sigan viendo las actualizaciones de estas noticias en Universidad Noticias, edición a las 21 horas. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Natalia, Claudio, muchas gracias por haber estado acá también. Los esperamos mañana a las 13 horas. Que tengan un muy buen día.